al hablar de enfermedades mano-pie-boca, o sea, hablamos de los enterovirus, que hay que aclarar que son los no polio, no los poliovirus, pero todos pertenecen a al mismo género. Y aquí tenemos incluidos el coxsackievirus A y B, a los ecovirus y a los enterovirus numerados. Los enterovirus no polio son responsables de frecuentes y significantes enfermedades en niños y resulta en múltiples cuadros clínicos. Sus manifestaciones clínicas son muy variadas y la manifestación más común es una enfermedad febril no específica que en lactantes llevan una evaluación por sepsis bacteriana porque inician con cuadros febriles de alto grado, aparentemente sin foco, y hasta el 10% de los casos de fiebre sin foco que se presentan en las unidades de emergencia son causadas por enterovirus. Y es muy importante conocer los cuadros clínicos que producen. Aparte de esta enfermedad, pues que nos produce un cuadro febril inespecífico, tenemos otras manifestaciones por todos los enterovirus no polio. A nivel respiratorio pueden producir coriza, faringitis, serpangina, que lo hemos subrayado ahí porque es otra manifestación en lactantitos que a veces mucho se confunde con otras etiologías que se asume de presunto origen bacteriano, es decir, faringitis bacteriana, que sabemos que en ese grupo de edad, en niños menores de 3 años, no se presenta. Hay estomatitis, croup, bronquiolitis, neumonía, pleurodínia. Y en las enfermedades de la piel tenemos la enfermedad mano-pie-boca, que es la principal manifestación, adonicomadesis y exantemas no específicos, que particularmente están asociados con los virus, los ecovirus. Neurológicos, pues tenemos manifestaciones como meningitis aséptica, encefalitis, parálisis motora, en específico el serotipo A71, que ha estado implicado en muchos brotes, más que todo en Asia, y gastrointestinales y genitourinario, podemos tener cuadros de vómitos, diarreas, dolor abdominal, hepatitis, pancreatitis, orquitis. Otra enfermedad muy característica de los enterovirus son las conjuntivitis hemorrágicas agudas, que además son muy contagiosas, un periodo de incubación muy corto, usualmente de 24 a 48 horas, puede haber uveitis, y a nivel cardíaco podemos tener la afectación de una miopericarditis y muscular, cuadros de miositis. Como podemos ver, los enterovirus presentan muchos cuadros clínicos, diferentes enfermedades, pero las de mayor prevalencia son tanto herpangina como la enfermedad mano-pie-boca. Ya hablando específicamente de la enfermedad mano, pie y boca, es un síndrome clínico caracterizado por un enantema oral y un exantema macular, maculopapular o vesicular en manos y pies y posiblemente, como ya se mencionó, en otros sitios. Descrito inicialmente en 1957 en Toronto, causado por el coxsackievirus A16. Desde entonces se han descrito al menos otros 15 serotipos que nos pueden causar la enfermedad mano-pie-boca y de forma más común los que los causan son los serotipos Coxsackie tipo A. Estos virus pertenecen al género de enterovirus y específicamente a la especie de enterovirus A. Tenemos aquí los principales de los coxsackievirus A2, del A4 al A10, el A16, el B2, B3, B5, el ecovirus 1, 4, 7, 19 y el enterovirus numerado A71. El A71 y el A16 son los principales asociados a brotes. Pero, por ejemplo, el A6 y el A8, desde más o menos unos 15 años, se han descrito en formas atípicas de esta enfermedad que nos pueden causar enfermedades más prolongadas, fiebre de alto grado, que nos pueden llevar a tener otras consideraciones al momento del diagnóstico. En cuanto a la patogénesis, la infección ocurre posterior a la ingesta de los virus que son excretados en el tracto gastrointestinal o por vía respiratoria de los individuos que están infectados. También puede ocurrir una infección posterior al contacto con las vesículas de las lesiones o secreciones respiratorias y el virus se puede detectar hasta 6 a 8 semanas en las heces y en la orofaringe hasta 4 semanas después de la infección. La excreción prolongada en las heces y la estabilidad innata que tienen estos virus, que son virus muy pequeños y muy resistentes, favorece la transmisión. Hay una viremia menor que resulta en diseminación de los tejidos
reticuloendoteliales, ahí perdón que no aparece la imagen, pero la viremia menor se da una replicación a nivel de la orofaringe y principalmente a nivel intestinal en las placas de Peyer, y posterior a eso hay una diseminación a sistema nervioso central, corazón, hígado y piel. La replicación en estos tejidos lleva a las manifestaciones clínicas y es cuando tenemos una segunda viremia. Principalmente es cuando vemos las manifestaciones de las infecciones por los enterovirus, y una diseminación posterior lleva a la viremia mayor hasta que el individuo produce anticuerpos específicos contra el serotipo del virus y ya controla la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad ocurre a nivel mundial, brotes asociados a guarderías, escuelas, campamentos, servicios hospitalarios, instalaciones militares, comunidades e incluso en países completos. Se describió en el año 98 300,000 casos, principalmente en niños en la isla de Taiwán, donde un pequeño porcentaje, alrededor de 50 casos, se complicaron y hubieron incluso fallecidos secundario a complicaciones. Hay transmisión intrafamiliar, que esto pues vemos la capacidad que tiene de tener casos secundarios posterior a un caso inicial, y usualmente la enfermedad ocurre en niños menores de 5 años. Sin embargo, podemos tener en niños mayores, adolescentes y adultos. Sin embargo, a veces el mismo serotipo que nos da la enfermedad mano, pie, boca nos puede dar un cuadro faríngeo menor, un cuadro incluso sintomático. En las áreas tropicales, los casos ocurren durante la época lluviosa, ya que la humedad y la temperatura aumenta la incidencia de los casos. Hablando un poco más de la transmisión, si bien tienen un periodo de excreción prolongado donde se puede detectar el material genético de los virus, se han hecho estudios en brotes donde ha sido debido al Coxsackie virus A16, que es el prototipo, en guarderías donde se sugiere que los niños son infecciosos durante 7 días o menos. Y esto hace referencia a la capacidad de tener un virión viable a nivel de las heces o en la respiración, a nivel respiratorio, y que si la persistencia de la detección del virus a veces puede ser debido ya a material genético, pero no a viriones viables, es decir, que no son infectantes. Entonces se sugiere este periodo de contagiosidad en casos de enfermedad por mano, pie, boca. Tanto la excreción viral como la infección pueden ocurrir sin datos clínicos de la enfermedad, y ese es un dato muy importante, ya que cuando hay brotes pueden haber niños que cursen de manera asintomáticos, y el periodo de incubación usualmente posterior a la exposición es de 3 a 5 días, pero han sido reportados tan corto como 2 días hasta 7 días posterior a la exposición. Las manifestaciones clínicas, usualmente no hay síntomas prodrómicos, y esto lo hace en el diagnóstico diferencial, incluyendo con varicela, que nos da síntomas prodrómicos. Y si existe, se han reportado fiebre, dolor abdominal, emesis y diarrea, pero son muy pocos los porcentajes de los casos que los presentan. Y típicamente se presenta con lesiones en la boca y con odinofagia en los niños que ya pueden expresar, o rechazo a la alimentación en los niños que no son verbales. Otra de las manifestaciones pues es la cialorrea, especialmente en los niños pequeños, y si se presenta fiebre usualmente de bajo grado, es menor a 38,3 grados centígrados. ¿Cuáles son los hallazgos cardinales? Es el enantema oral y el exantema, que vamos a hablar un poco en este momento. El enantema oral se presenta en la lengua y mucosa oral con menor frecuencia en el surco gingivo-labial y en el paladar blando y duro. Ocasionalmente se presentan en la úvula, en los labios y las amígdalas. Las lesiones inician como máculas eritematosas que progresan a vesículas rodeadas de un fino halo de eritema, que usualmente las vesículas son de 1 a 5 milímetros, y las vesículas posteriormente se rompen y forman úlceras superficiales con una base de color amarillo grisáceo y un borde eritematoso que pueden ser de diferente tamaño, como de 1 a 10 milímetros.
No sé si solo es en nuestra presentación o si se logra ver primero la imagen completa, pero ahí teníamos la afectación a nivel de la lengua. Y en la segunda imagen vemos cómo podemos ver en la mucosa yugal como tenemos unas pequeñas lesiones ulceradas con un borde eritematoso. Esas son las características del enantema y el exantema puede ser macular, maculopapular o vesicular. Una de las características es que podemos encontrar las tres lesiones en un mismo paciente en el momento de la evaluación y las vesículas miden de 1 a 10 milímetros. Las vesículas tienen paredes muy delgadas y pueden contener un líquido claro o turbio, que es un proceso inflamatorio. Usualmente no significa que estén sobreinfectadas y están rodeadas por un halo delgado de 1 milímetro de eritrema. Lo podemos ver, por ejemplo, en el segundo dedo, como tenemos esta lesión muy característica del borde del eritema y tenemos esta vesícula de contenido turbio. Una de las mayores para diferenciar con varicela es que las lesiones usualmente no son pruriginosas, es más característico el dolor más que tener lesiones pruriginosas. Estas lesiones suelen resolver en 3 o 4 días. El exantema generalmente involucra las manos, el dorso de los dedos, el área interdigital, las palmas, los pies también, el dorso de los dedos, el borde lateral de los pies, las plantas, los talones. No hay como un patrón específico que nos respete tanto las manos y los pies. Y también afecta áreas glúteas, las piernas, la parte superior de los muslos y brazos. La distribución que tenemos usualmente es distal hacia proximal. Esa es una de las características que nosotros tenemos del exantema y como podemos ver, por ejemplo, en la imagen A y la imagen B tenemos lesiones muy características, pero ya en la imagen C, vemos lesiones muy extensas, donde tenemos áreas de lesiones maculares, maculopapulares y vesiculares y la imagen D vemos cómo son de extensas las lesiones y podemos tener cuando ya se rompe la vesícula esta apariencia más como de placas secas y vemos una extensión muy amplia. Hay otras, el exantema puede ser muy difuso y tenemos manifestaciones muy, llamativas o alarmantes que nosotros nos llegan al consultorio y nos pueden parecer que se debe a otra enfermedad. Por ejemplo, en la imagen E, ahí donde está señalando con el lapicero, tenemos unas lesiones vesiculares confluentes que parecerían que son unas lesiones sobreagregadas, pero vemos como el resto son lesiones máculo papulares eritematosas que nos dan esa elevación de la piel y afecta todo. Y tenemos manifestaciones más extensas como en la imagen F que se han asociado, se describen como un síndrome de Giannotti-Crosty-like, que son estas lesiones vesiculares muy extensas a nivel glútea y a nivel de miembros inferiores y genitales, que son lesiones predominantemente vesiculares, muy confluentes y muy extensas, que aquí tenemos que tener sí mucho cuidado que cuando estas lesiones vesiculares se rompen, no tener una sobreinfección bacteriana sobreagregada por la exposición de la piel. El diagnóstico es clínico, basado en la típica apariencia y localización del enantema oral y del exantema. En pocos porcentajes, en un 10 a 15%, se puede dificultar el diagnóstico cuando solo se presenta uno de los dos, o solo enantema o solo exantema. Lo más característico es que se tengan los dos tipos de lesiones y cuando el paciente llega febril a nuestro consultorio, usualmente ya tiene el enantema y tenemos que hacer un adecuado examen físico, no solo ir directo a la orofaringe posterior y buscar lesiones a nivel de las amígdalas, sino que también tenemos que ver toda la mucosa oral. Las lesiones pueden ser iniciales muy pequeñas, como veíamos, de 1 milímetro. Entonces es muy importante hacer un examen completo. Es muy difícil. A veces tenemos que pedir ayuda de alguien que nos sostenga también, aparte de la madre, al paciente, pero es muy importante para el diagnóstico, ya que vamos a poder ser de los hallazgos iniciales que podemos describir.
No es necesario realizar una identificación específica de los serotipos de enterovirus en los niños que tienen una enfermedad de mano, pie, boca sin complicaciones, y los métodos que se disponen son el cultivo celular y la amplificación de ácidos nucleicos, es decir, una PCR en tiempo real. El primero de los inconvenientes es que es costoso y que no está disponible fácilmente, sino que son pruebas que se tienen que mandar a laboratorios especializados. Incluso, pues el que más se recomienda es la PCR, ya que el cultivo celular es difícil para los enterovirus, son muy exigentes, y en específico los Coxsackie-A es muy difícil tener un crecimiento en cultivo celular. Los diagnósticos diferenciales, las lesiones orales, tenemos úlceras aftosas, y uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es la gingivostomatitis primaria por herpes simple. Como decíamos, esta usualmente se va a acompañar de lesiones vesiculares, periorales, pero no vamos a tener una afección distal, por ejemplo, en manos o en pies. Y la otra característica es que son lesiones usualmente que son sangrantes a nivel de las encías, y esto nos va a ayudar para el diagnóstico diferencial. Y del exantema tenemos, por ejemplo, uno de los diagnósticos diferenciales es la urticaria papular, también conocido como prurigo por insectos, que tiene una evolución más crónica. Usualmente tenemos lesiones de diferentes tamaños en diferentes estadios, pero son lesiones más grandes, maculopapulares, y son hiperpigmentadas. La varicela, que ya mencionamos, que una de las características es que son lesiones, las lesiones predominantemente podemos tener en múltiples estadios, pero son pruriginosas, y la distribución es inicialmente en cara y en tórax, y posterior diseminación centrípeta, no, centrífuga. Y podemos tener otras como dermatitis por contacto, eritema mayor multiforme, pero ya se ven pacientes de 20 a 40 años, y el eczema herpeticum, que hay un eczema coxsackium, que es manifestaciones poco frecuentes que podemos tener por estos virus. El curso clínico es un cuadro usualmente leve, que la resolución completa de los síntomas o signos ocurre a los 7 días, máximo 10 días. La fiebre es uno de los primeros que cede a los 3 a 5 días, pero las lesiones dérmicas pueden dejar unas lesiones de diferentes estadios y máculas hiperpigmentadas que pueden resolver en un periodo más prolongado. En cuanto al manejo, ya la doctora Maldonado nos explicaba muy bien que no existe una terapia específica, es un manejo de soporte, y no hay una terapia antiviral disponible para el tratamiento de enterovirus. Es muy importante señalar que el genoma de los enterovirus no codifica la timidinquinasa, que es la enzima necesaria para la acción de la ciclovir, así que la ciclovir no está indicado, también no está indicado en los casos de herpangina, que es otra ocasión donde nosotros vemos constantemente un abuso de la ciclovir, que nos puede dar reacciones de tipo alérgica, anafilácticas y complicaciones a los pacientes, y no tenemos un beneficio de este medicamento. Se pueden dar pues el manejo de soportes antipiréticos, analgésicos, se recomienda acetaminofén e ibuprofeno, y en casos muy severos de intolerancia a la vía oral se puede tratar casos con opioides orales. No se recomienda terapias tópicas conteniendo lidocaína u otras sustancias por falta de evidencia de beneficio en ensayos clínicos, riesgo potencial de toxicidad por absorción sistémica, reacciones alérgicas y la dificultad para aplicarse en niños pequeños. La prevención, ya hacíamos hincapié en eso, la higiene de manos, debe de haber una estricta adherencia a protocolos de lavado de manos posterior al cambio de pañales, se debe de realizar desinfección de áreas que estén en contacto con secreciones orales o con heces. La exclusión de lactantes y niños de guarderías y escuelas no proviene de la diseminación de la enfermedad, ya que puede diseminarse por niños que estén asintomáticos o niños que han resuelto sus síntomas, pero todavía ser contagiosos.
Se debe excluir de asistir a cuidados de niños cuando el niño se encuentra febril, que es el momento de que deben de ser, pues son mayormente contagiosos, o sin un buen estado para participar en las clases, que tienen lesiones vesiculares, como mencionábamos, abiertas para evitar la sobreinfección, y en los entornos hospitalarios se deben de brindar medidas de aislamiento por contacto cuando hay un brote hospitalario. ¿Cuáles son indicaciones para hospitalización? Es la imposibilidad para mantener un estado adecuado de hidratación. Hay casos tan severos donde los niños rechazan completamente los líquidos. En esos casos se debe de ingresar. Y cuando hay un desarrollo de complicaciones neurológicas o cardiovasculares como encefalitis, meningitis, parálisis flácida y miocarditis. También cuando hay casos muy complicados de imposibilidad de diferenciar, cuando hay un eczema coxsackium y un eczema herpeticum. Cuando ya necesitamos incluso apoyarnos de dermatología, de biopsias y de en un equipo multidisciplinario. Ya para terminar, traíamos unas imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver esta úlcera que está a nivel de la lengua. Vemos las lesiones son extensas y pueden ser muy dolorosas y dificultar la alimentación y poder hidratar a los pacientes. Aquí vemos cómo se ven unas lesiones típicas de la enfermedad de mano, pie, boca. Vemos el halo eritematoso, vemos las lesiones vesiculares, otras maculopapulares que tenemos en los dorsos de las manos. Podemos tener lesiones muy escasas, así como tenemos cuadros donde tenemos lesiones muy extensas, podemos tener lesiones únicas que estas máculas le hacen estas lesiones vesiculares con el halo eritematoso y vamos a tener lesiones dolorosas. Aquí tenemos en la gráfica A y B cómo es un cuadro clínico típico, un paciente de 16 meses, previamente sano, vemos las lesiones. En el cuadro, en la imagen C, vemos cómo tenemos lesiones que podemos tener a nivel de los carrillos, y en la lesión D vemos cómo hay onicomadesis, unas lesiones que podemos tener posterior a la infección, y tenemos pues estas complicaciones, podríamos llamarlos, que son posterior a la infección, que usualmente se presentan de 3 a 6 semanas posterior a la infección.